Hola, ¿cómo están? Acá estamos en la clase principal número 4. Vamos a ver deducciones generales y otras relacionadas. Con esto me refiero a los gastos de sepelio que se encuentran en el artículo 29 y otras cuestiones que van surgiendo y no son propias de la redacción original de la ley, se fueron incorporando o bien están por fuera, como ser el caso del servicio doméstico. Así que primero veamos dónde estamos situados para entender cómo proceder a tomar las deducciones admitidas por este artículo 85. Llevábamos la ganancia neta de cada categoría, sumábamos el conjunto de ganancias de las cuatro y ahí empezábamos a tomarnos las deducciones admitidas. Es decir, deducciones generales y gasto de sepelio, como vamos a ver ahora, sin límite variable. ¿Qué es el límite variable que yo me refiero acá? Como lo vamos a ver más en detalle, es un límite porcentual que se calcula en función de un resultado al que vamos a llegar. Por eso vamos a tener un subtotal ante deducciones con límite variable. Y una vez que nos deduzcamos estas con límite variable, vamos a proceder a quebrantos, deducciones y la ganancia neta sujeta a impuesto para hallar el impuesto a ingresar. Lo que vamos a ver hoy es estas, más gastos de sepelio y las que tienen límite variable. Así que procedamos. Primero, cabe destacar que los gastos de sepelio se encuentran en esta sección de la deducción de deducciones del impuesto, es decir, no es que una deducción general, sino que se procede a deducir en esta parte de la liquidación, ¿no es cierto? Y están en el artículo 29, esto que vemos ahora, deducciones generales, son del artículo 85. Este es un claro ejemplo de lo que vamos a ver después, que se establece un monto irrisorio de gasto de sepelio que es de 4 centavos y después pasa a 996,23. Y ustedes van a decir, y bueno, pero ¿cómo gasto ese sepelio si la persona está viva o cómo si muere va a ser una declaración jurada? No, esto más que nada tiene que ver cuando tengamos una sucesión indivisa que se tome deducciones que le corresponden al causante, es decir, al que murió. Pero bueno, tienen que saber que primero van los gastos de sepelio y luego no tienen por qué seguir el orden, salvo si las porcentuales que van después de estas pueden ir surgiendo diferentes deducciones generales con un límite fijo o sin límite que la vamos a ir deduciendo. ¿No es cierto? Por ejemplo, la primera deducción que va a aparecer es una que no tiene límite, es de acuerdo al orden de enunciación de la ley, y a su vez dentro de ella aparece una con límite fijo. Ahora vamos a ver. ¿Por qué hablo de límite fijo y la importancia en relación con el porcentual? Porque estos son límites que se aplican y que no cambian, digamos, el importe que vamos a tomar. En cambio, estas con límite porcentual se aplican sobre un resultado, ¿no es cierto? Es decir, tiene un límite que se aplica sobre una ganancia neta a la que llegamos. Y por eso es importante calcularlas por separado y calcularlas por último, porque primero tenemos que hacer todas las deducciones generales posibles. Entonces, acá está la aclaración. Esta suele tener un importe desactualizado, al cual que se va actualizando y está en la redacción hasta el 2018, que es a partir de cuando se empieza a modificar por periodo. Ya lo van a ver. Y bueno, ahí se hace a partir de un subtotal las porcentuales, que se calcula, sobre este se calcula un límite, como vamos a ver ahora, no se preocupen. Esto es lo que le aclaraba al principio, por eso pongo deducciones generales y otras permitidas. Pasemos a profundizar. Bueno, deducciones generales sin límites. Tenemos intereses de deudas, sus actualizaciones y gastos relacionados ya sea con la constitución, renovación o cancelación, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver con deuda que yo haya tomado para adquirir bienes o servicios que se afecten a actividades grabadas, ¿no es cierto? Después tenemos las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. Las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus características tengan un plazo de duración limitado y los descuentos obligatorios efectuados para aportes de obra social, para el contribuyente y sus cargas de familia. Es decir, supóngase un sujeto que se le descuenta la obra social de él y a su vez los plus que pueda, no plus en las consultas, sino esos plus que se pagan por agregar cargas de familia y que lo sean en el impuesto de las ganancias, se va a poder deducir. Bien, como verán, estas no tienen límites, las puedo deducir en cualquier momento, al igual que las que tienen límite fijo, pero las agrupamos así para un estudio más sencillo.
Primero que nada, veamos, por ejemplo, cómo la utilidad de agrupar así las deducciones generales, porque, por ejemplo, en el primer inciso íbamos a tener aquello sin límite y esta con límite fijo. Dentro de los intereses por las deudas que tengamos, los correspondientes a crédito hipotecario para compra o construcción de la casa habitación, nos podemos deducir 20.000 pesos, es decir, de manera anual. Por otro lado, tenemos sumas pagadas para seguro de caso de muerte o seguros mixtos o cuota parte de fondo común de inversión que tengan una finalidad de retiro, ¿no es cierto? Si ustedes van a la redacción de la ley, van a ver que dice 4 centavos. Como les comentaba antes, luego esto se lleva a 9,96,23 y a partir de acá, desde el 2019, va a haber un nuevo importe, ¿no es cierto? Y lo que exceda, o sea, la particularidad es que lo que exceda este importe que nos podemos tomar, por ejemplo, tomemos el 2018, si hacemos un contrato y pagamos 1.000 pesos, lo que exceda me lo puedo deducir en el periodo siguiente si sigue la duración del contrato. Es decir, mientras tenga vigencia el contrato, me va a poder deducir esos importes pagados por este tipo de seguros. Es decir, esos 4 pesos me lo deduciré luego en el 2019. Por otro lado, tenemos aporte correspondiente a los planes de seguro de retiro privados, administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguro de la Nación. También se aplica el mismo límite, pero ya lo que excede no hace ninguna aclaración la ley al respecto. Por lo tanto, al ver esta aclaración, tenemos que recordar que el inciso anterior no se refería a planes de seguro de retiro privado o algo que está administrado por la Superintendencia de Seguro de la Nación, ¿no es cierto? Bien, después tenemos la suma pagada en concepto de alquileres de casa-habitación. En concepto de sumas pagadas, nos podemos deducir el 40% siempre y cuando este 40% no supere el mínimo no imponible, es decir, el inciso A del artículo 30. Y hay un requisito más, que el contribuyente no deberá ser titular ni cotitular de ningún inmueble. Y con una particularidad, que si hay varios locatarios, cada uno va a poder tomarse o deducirse esa parte del 40% que le correspondería en proporción a su alquiler, ¿no? Es decir, que cada uno de los locatarios va a poder tomarse un 40%. Es decir, la suma de todo va a dar el 40%. Y por otro lado, el servicio doméstico, que como les comentaba, aparece por fuera, dice que se puede tomar como deducción hasta el importe del mínimo no imponible, de acuerdo al artículo 16 de la ley 26.063. Todo esto queda más entendible y se van a acordar más de una manera más fácil o más concreta cuando veamos un práctico. Pero bueno, es necesario ver un poco la teoría primero. Deducciones generales con límite porcentual. Bien, donaciones es un inciso difícil de memorizar cada uno de los puntos, pero pueden volver sobre él y leer que es bastante entendible. ¿Qué quiere decir estas deducciones generales con límite porcentual? ¿Qué quiere decir? Que las donaciones que yo haga a los fiscos nacionales, provinciales y municipales, al fondo partidario permanente, a los partidos políticos reconocidos, a las iglesias y a las instituciones comprendidas en el inciso F, que tengan ciertas particularidades, y una de esas particularidades que la asistencia social se ve explicada en el artículo 203 del decreto. Las donaciones a estas, ¿no es cierto?, pueden ser deducidas del impuesto hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio. En el decreto reglamentario, en su artículo 202, hay algunas particularidades sobre cómo tiene que ser la donación. ¿Qué otras deducciones hay con límites? Los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y sus cargas. Podemos llamar vulgarmente honorarios médicos. Después establece todos los tipos de profesiones y demás que están relacionados y a su vez también va a haber varios fallos que hablan sobre si se consideran honorarios médicos o no. ¿Cuál es el importe? Y bueno, primero que nada tenemos que aclarar que se debe encontrar facturado y no sujeto a reintegro, si no, no es deducible. Lo que se encuentre facturado y no sujeto a reintegro, se puede tomar el 40% de esas facturas, siempre y cuando ese 40% no supere el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Es decir, que el contribuyente, si tuvo gastos por él y por su carga de familia, va a mirar el 40% de lo facturado y que ese 40% no supere el 5% de la ganancia neta del ejercicio.
Por otro lado, tenemos importes, como dice la ley, abonados en concepto de cuotas o abonos de instituciones que presten cobertura médico-asistencial del contribuyente y su carga de familia. Podemos llamarlo de manera simple lo que sería la medicina prepaga y similares. En este caso, simplemente los aportes se comparan contra el 5% de la ganancia neta sujeta, la ganancia neta del ejercicio, perdón, y no contra un 40%. Directamente van contra el 5%. Y ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere ese 5% de la ganancia neta del ejercicio? Si ustedes van al artículo 85, ¿no es cierto? En uno de los últimos párrafos establece cuál es la ganancia neta a considerar, ¿no es cierto? Es decir, en el anteúltimo párrafo, porque el último habla de cómo se van a actualizar esos importes que vimos en seguro de retiro privado. Ahí establece lo que les tengo escrito. Lo que está en negrita es algo que yo agregué para tenerlo en términos más simples y más fáciles de recordar. Traduciendo esto quiere decir que a los fines de la determinación de este 5%, la ganancia neta va a ser aquella a la que no se le hayan restado todavía deducciones personales, ni quebranto, ni estas propias deducciones, que son donaciones, los honorarios médicos y la medicina prepaga. Es decir, una vez que a la ganancia de las 4 categorías yo le resto todas las otras deducciones generales que veníamos viendo, es decir, estas, llego a un subtotal y aplico el 5%. Ese límite de 5% va a funcionar individualmente para donaciones, para los honorarios y para los importes abonados a medicina prepaga. Es decir, a cada uno voy a comparar un 5% por separado. Es decir, que esta no supere el 5, que el 40% de esto no supere el 5 y que esto no supere el 5%. Entonces, hasta ahí tenemos lo que serían las deducciones generales y otras cuestiones permitidas como deducciones. Así que nada más nos queda que ver las deducciones personales en un próximo video y la determinación del impuesto, pero todo eso lo vamos a ver ya con un poquito de números para que sea más entendible y luego el integrador donde vamos a aplicar todos estos conceptos en la medida que sea posible. Así que nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.